Buenas tardes a todos mis hermanos. De nuevo estamos preparados para seguir con el estudio de la palabra de Dios. Como saben, estamos estudiando Romanos capítulo 1, donde estamos meditando en esta epístola del apóstol Pablo y lo estamos haciendo de manera sistemática, es decir, verso a verso. Antes de continuar con el estudio de hoy, vamos a ponernos en las manos del Señor porque necesitamos que el Espíritu de Dios, que es el Espíritu de toda la verdad, nos guíe a la verdad. Oremos, hermanos. Padre del cielo, te agradecemos enormemente que a pesar de que no podamos estar reuniéndonos en el local, podamos seguir viviendo nuestra fe en libertad, pudiendo disfrutar, Señor, de estas nuevas tecnologías que nos permiten poder estar en contacto a pesar de la distancia, a pesar de los pesares. Gracias por las redes sociales que nos permiten poder seguir predicando, enseñando tu palabra, haciendo que tu palabra corra y sea glorificada. Llévate la gloria y la honra porque eres tú el único que la merece. Bendice a mis hermanos, bendice a sus familias, bendice a aquellos especialmente que están sin trabajo. Ayúdalos para que el Señor, cualquiera de ellos que tenga algún tipo de problema, que pueda comunicarse, que podamos ayudarnos los unos a los otros, como sabemos que es tu voluntad. Llévate la gloria y la honra, Señor, ahora y siempre, pues te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, la semana pasada terminamos el verso 7 y comenzamos el versículo 8 de Romanos capítulo 1. Estamos empezando la epístola, ya llevamos varias semanas, pero estamos todavía en el versículo 8. Para comenzar hoy el versículo 8, que dice lo siguiente. Romanos capítulo 1, versículo 8. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Igual que venimos haciendo anteriormente, vamos a continuar en esta ocasión viendo palabra a palabra, frase a frase, para meditar en cada una de ellas y poder exprimirla y sacarle jugo, poder alimentarnos bien de la palabra de Dios. Bueno, ya estudiamos en el versículo 7, ¿verdad? Vimos que, en el versículo 8, que ya lo comenzamos la semana pasada, vimos que Pablo tenía sus prioridades, porque por eso dice primeramente, ¿verdad? Y vimos también cómo era un hombre agradecido, algo que de alguna manera también nosotros debemos ser, pues Dios nos da motivo más que suficiente, de manera continua, siempre, cada día, para darle gracias. Todos y cada uno de nosotros tenemos 1000 razones para dar gracias a Dios. Desde haber abierto nuestros ojos en este día, en el que muchos no lo han abierto, ya es un motivo para darle gracias a Dios. Poder respirar, poder ver, poder oír, poder hablar, poder caminar, son motivos por los cuales tenemos que darle gracias a Dios, porque hay personas que no disfrutan de esos beneficios. Hay personas que nunca han visto la luz del sol o que jamás han oído un sonido. Personas que no pueden caminar. Y nosotros podemos hacerlo. Tenemos que darle gracias a Dios por eso. El que pueda, el que no pueda, tiene otros motivos para darle gracias a Dios. Pero todos continuamente tenemos motivos más que suficientes para ser agradecidos. Hoy continuamos estudiando este versículo. Ya vimos primeramente doy gracias y hoy vamos a ver, como dice Pablo ahí, a mi Dios. Es importante notar que no dice doy gracias a Dios, sino que él dice doy gracias a mi Dios. Personalizando así, de este modo, para el apóstol,
Dios era más que un Dios. Dios era su propio Dios. Es mucho más que doctrina. Es mucho más que filosofía. Es su Señor, su Dios, a quien ama, a quien sirve, en quien confía plenamente, aquel a quien todo se lo debía. Cuando tenemos una experiencia personal con Dios, de modo que te impacta profundamente, Dios deja de ser Dios para convertirse en mi Dios. Ya no es solamente Dios, ya es mi Dios. Cuando los hijos de Jacob salieron de Egipto, tras la muerte de los primogénitos, se encaminaron hacia la tierra prometida. Los que conocen la historia bíblica, saben que Faraón se arrepintió de dejarlos ir y salió con su ejército para hacerlos volver a la esclavitud o acabar con ellos en el desierto. Cuando los hebreos, los hijos de Jacob, se dieron cuenta, clamaron contra Moisés. Y este a su vez clamó a Dios, que abrió el mar y les permitió poder pasar en seco. Cuando los egipcios quisieron hacer lo mismo y fueron detrás de ellos, el mar se cerró sobre ellos, muriendo ahogados. Y dice la Escritura en Éxodo capítulo 15, que entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová. Y dijeron: cantaré yo a Jehová, porque se ha magnificado grandemente. Ha echado en el mar al caballo y al jinete. Jehová, mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios, y lo alabaré. Dios de mi Padre, y lo enalteceré. Bueno, vemos, fíjense la importancia de la apropiación que hace Moisés de Dios. Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios. Moisés se sentía orgulloso de su Dios. Este es mi Dios, el que nos ha librado de una muerte destructora, el que ha abierto el mar para que pasemos en seco y lo ha cerrado sobre nuestros enemigos para librarnos de una muerte segura. Este es mi Dios. ¿No te sentirías tú también orgulloso de tu Dios si hubieras tenido una experiencia semejante? Muchos de nosotros hemos tenido ese tipo de experiencia. Quizás no hemos visto abrirse el mar, pero hemos tenido un encuentro personal con Dios que ha impactado profundamente en nuestro corazón. Ha hecho que nuestra vida cambie. Podamos ver la vida desde otra perspectiva, desde otro ángulo diferente. Y nos sentimos orgullosos de nuestro Dios y decimos: este es mi Dios. Continuamente vamos a encontrar en las Sagradas Escrituras historias como estas. Sin embargo, hay mucha gente que sabe que Dios existe, pero aún así son personas que irán al infierno, porque Dios, que es Dios, no es su Dios. Déjenme preguntarle, ¿de qué te servirá saber, por ejemplo, que Cristo es el Señor y el Salvador, si no es tu Señor, ni te salva a ti? ¿De qué te servirá saber eso? Qué terrible será el castigo para aquellos que conociendo el Evangelio, no lo han hecho suyo. Conociendo a Cristo, no lo han hecho suyo. Yo a veces he bromeado con algunos hermanos cuando alguien ha usado la expresión: ¡ah, Dios mío! Y yo le digo, no seas egoísta, que también es mío. Yo
Puedo compartirlo, pero no voy a permitir que nadie me lo quite. Bueno, en esta ocasión, hermanos, yo les exhorto a que hagan vuestro a Dios. Apropiense de Dios. Es una manera de hablar, ¿verdad? Porque nadie se puede apropiar de Dios. Me refiero a que hagas que Dios no solo sea Dios para ti, sino que sea tu Dios. ¿Recuerdan a todos aquellos escribas y fariseos que tuvieron al Señor Jesús delante? Pudieron hablar con Él, verle hacer el bien, milagros tremendos en las multitudes, milagros poderosos que solo Dios podía hacer. Y aún así no supieron verlo. Teniéndolo delante es como si no lo vieran. Pasa lo que está escrito en Juan capítulo 3, versículo del 18 al 20. El que en él cree, dice, no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Es decir, muchos tenían a Dios delante, a Cristo, que es la luz del mundo, y prefirieron amar más las tinieblas que la luz. ¿Cómo es posible que teniéndolo delante no lo vieran? Si tú hubieras estado allí, ¿lo habrías reconocido? ¿O habría sido tan ciego como aquellos escribas y fariseos? Déjenme decirles que Dios está ahí ahora donde están ustedes. Ahora mismo, delante de ti, que estás viendo este vídeo, Dios está contigo. Donde tú estás. Porque Dios es omnipresente. Está en todo lugar. Es posible que tú no lo veas, pero tampoco es necesario que lo vea. Porque, ¿acaso mintió alguna vez el Señor? Jamás. No hizo todo aquello que Él dijo que iba a hacer. Lo hizo. ¿No resucitó al tercer día tal y como Él mismo había profetizado? Lo hizo. ¿Por qué iba a mentir cuando Él dijo que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo? Dios está con nosotros, con todos aquellos que le buscan de veras. Solo hay un motivo para que la gente, viendo, no vean a Dios. Porque todo cuanto existe, la creación misma, el universo, publica, nos habla de su existencia y de su poder. Aunque algunos sean incapaces de verlo. El motivo, Pablo lo explica en 2 de Corintios, capítulo 4, versículos del 3 al 4. Léanlo conmigo. 2 de Corintios, capítulo 4, versículos del 3 al 4. Dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Es el diablo el que está interesado en que la gente, viendo, no vea, oyendo, no oiga, ni entienda. Por eso los ciega, a fin de que cierren sus corazones al evangelio de Jesucristo. Los ciega con la religión, con la filosofía, con mil cosas, para que no vean la luz de la gloria de Cristo. Por eso el Señor Jesús hablaba por parábola. Mire, vengan conmigo a Mateo capítulo 13, donde vamos a leer los versículos del 13 al 17. Mateo capítulo 13, versículo del 13 al 17. Dice la palabra del Señor lo siguiente: por eso les hablo por parábola, porque viendo no ven,
y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumplen en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, es decir, se ha endurecido, porque con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos, ni oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven, vuestros oídos porque oyen, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Perdón. Mucha gente cierra sus ojos para no ver, sus oídos para no oír y su corazón para no creer. Quienes hacen eso pueden hablar de Dios, mas no como lo hace Pablo, o como lo hacemos cualquiera que le hemos creído y le hemos recibido como nuestro Dios. Quienes abrimos nuestros ojos, oídos y corazón para creer, no hablamos de Dios. Como el apóstol, hablamos de nuestro Dios, mi Dios. ¿Puedes tú decir lo mismo? ¿Es Dios para ti solamente Dios o es tu Dios? Cuando Pablo se encontraba a punto de naufragar, se dirigió a la tripulación y entre otras palabras le dijo: porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo. El ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo. El Dios de quien soy y a quien sirvo. ¿No es hermoso? Pablo sabía bien en quién había creído, que no se pertenecía a sí mismo, sino que vivía por y para Dios, para servir a aquel que le había perdonado y que le salvó de sí mismo, de su fanatismo religioso, de su vieja vida, de todo aquello que él apreciaba y que al final, al conocer a Cristo, lo tuvo todo por basura. Para quienes aún no han hecho de Dios su Dios, yo quiero deciros, de todas maneras, de todos modos, Dios es Dios. Aunque no quieras, Dios es Dios, porque no hay más Dios que el Creador. Tú puedes vivir como si no existiera, o simplemente sabiendo que hay un Dios, sin preocuparte, siendo indiferente ante Él. Pero eso no evitará que Dios sea Dios, que Dios sea mi Dios. Permítanme preguntaros, ¿das gracias a Dios como Pablo? ¿O das gracias a Dios? ¿O como Pablo, das gracias a tu Dios? Volvamos a Romanos capítulo 1, versículo 8. Primeramente, doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo. El apóstol era consciente de que solo por Cristo había recibido todas aquellas bendiciones, solo mediante Jesucristo. ¿Recuerdan cómo en el verso 5, hablando de Jesucristo, Pablo dice, por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe? Todo, absolutamente todo, es por medio de Jesucristo. Todo lo bueno, todas las bendiciones que recibimos de Dios, las recibimos por medio de Jesucristo. Como está escrito en Juan 14:6, ustedes lo saben. Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y ponemos mucho énfasis en esa primera parte del versículo. Pero la segunda parte es muy importante también. Y dice, y nadie viene al Padre sino por mí. Escuchen bien, nadie
Nadie viene al Padre sino por mí. Si quieres llegar a Dios, a fin de conocerle, a fin de hacerle tu Dios, solo lo vas a lograr si te acercas a Él mediante Jesucristo. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Medita en esa palabra. La encuentras en Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 12. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Solamente en Jesucristo. Si no fuera por Jesucristo, jamás tendríamos acceso al Padre. Ni habríamos muerto a la ley, como dice Pablo en Romanos 7:4. Ni seríamos redimidos, como dice Romanos 3:24. Ni reconciliados con Dios, como dice 2 Corintios 5:18. Ni seríamos hijos y herederos de Dios, como dice Gálatas 4:7. Ni tendríamos limpia conciencia, como dice Hebreos 9:14. Ni tendríamos esperanza de resurrección, como dice Hechos 23:6 y 24:15. Ni tendríamos vida eterna, como está escrito en Juan 3:16 y 3:36. Todas nuestras bendiciones, todas y cada una de ellas, las recibimos por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por este motivo, es justo que también por medio de Él se den las gracias a Dios. Esto es algo que muchos no hacen. Es decir, glorificar al Hijo de Dios, como glorifican al Padre. Juan capítulo 5, versículos 22 y 23. Juan 5, 22 y 23. Ahí dice la palabra del Señor. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo juicio ha dado al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, presten atención, el que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Es muy importante que presten atención a la Escritura cuando la estamos leyendo. Porque no se trata solo de leer, sino de meditar lo que leemos. Es así como aprendemos. No solo leyendo, sino meditando y comprendiendo lo que estamos leyendo. Fíjense, la última frase de este texto que acabamos de leer es que el que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Muchos se han preguntado, ¿cómo orar? A mí me lo han preguntado muchas veces. ¿Cómo orar? ¿Cuál es la manera correcta de orar? Yo les llevo a Juan capítulo, entre otros textos, les llevo a Juan 14, del 13 al 14. Juan 14, del 13 al 14. Ahí dice, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, dice el Señor, yo lo haré. En este pasaje el Señor Jesús está enseñando a sus discípulos a orar y les dice que pidan en su nombre. Por tanto, yo quiero hacerte una pregunta a todos los creyentes que me están oyendo. Cuando tú oras y pides cualquier cosa a Dios, ¿terminas tu oración diciendo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo? Porque si tu oración contiene alguna petición, siempre debe incluir que esa petición la haces en el nombre de Cristo. Porque solo en su nombre podemos llegar al Padre. Solo en su nombre podemos pedir algo. Solo en su nombre, por sus méritos. No los nuestros, porque no tenemos mérito alguno para llegar a Dios y decirle, Señor, dame esto o aquello. Algunas personas creen que tienen derecho a llegar delante de Dios y demandarle cualquier cosa. Como si Dios estuviera al servicio de ellos, en vez de ellos estar al servicio de Dios. E incluso se permiten el lujo de reclamar a Dios, como si Dios no cumpliera sus promesas, como si Dios dijera una cosa e hiciera otra.
Las reclamaciones se hacen cuando no consigues lo que es justo. Pero quien que haya acudido a Dios no ha recibido justicia. Yo les pregunto, ¿con qué fundamento se plantan delante de Dios y le reclaman nada? No hay motivo alguno para que le faltemos al respeto a Dios. No tenemos ningún derecho a exigir absolutamente nada de Dios. Nada. No tenemos mérito alguno para hacerlo. Lo único que merecemos es la condenación por nuestros pecados. Y aún así, Dios nos permite, mediante Jesucristo, poder llegar a Él, recibir el perdón de nuestros pecados, ser adoptados como hijos suyos, disfrutar de la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida y de la esperanza de la resurrección y de la vida eterna. ¿Qué motivo tenemos para reclamar a Dios? ¿Qué nos debe Él que no nos haya dado? Él no nos debe nada, hermanos. Solo en los méritos de Cristo podemos acercarnos y poner delante de Él nuestras necesidades. Por eso siempre que pedimos algo, debemos hacerlo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, por medio del cual podemos entrar al lugar santísimo, a la propia presencia divina del Dios vivo y verdadero. Por su sangre, por la sangre de Cristo, por el camino nuevo y vivo que Él abrió a través del velo, es decir, de su cuerpo, de su carne. Como dice Hebreos 10 del 19 al 20. Si nuestra oración es solo de alabanza, no es necesario decir en el nombre de Jesús. La alabanza la hacemos nosotros. Pero si contiene alguna petición, por pequeña que sea, ahí sí tenemos que decir en el nombre de Jesús. Amén. Porque es mediante Cristo que tenemos acceso al Padre. Por medio de Él. También el Padre nos recibe, nos oye y responde nuestras oraciones. Recuerda que Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Como está escrito en 1 de Timoteo 2:5. No necesitas ninguna otra mediación, de ninguna virgen, de ningún santo. La palabra de Dios es suficientemente clara, solo por medio de Jesucristo. Cristo mismo lo dijo. Nadie viene al Padre sino por mí. Nadie llega a Dios sino a través de Cristo. Y las vírgenes no te van a dar nada, porque no pueden darte nada. Los santos no pueden darte nada, ni los cristos de madera tampoco. Todo aquel que acude a Dios en otro nombre que no es en el de su Hijo Jesucristo, ofende gravemente a Dios. Porque como hemos leído, el que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. Si Cristo no hubiera enseñado estas cosas, podríamos orar de cualquier modo y estaría bien. Pero Él nos dijo cómo debíamos hacerlo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré, dice el Señor. ¿Saben? El martes pasado compartía con un reducido número de hermanos el Salmo 115, del 1 al 8. Un hermoso salmo que encierra una gran verdad. Como está escrito, Salmo 115, del 1 al 8. Dice, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria. Porque tu misericordia, por tu verdad. ¿Por qué han de decir las gentes, ¿dónde está ahora su Dios? Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombre. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejante a ellos, es decir, inútiles, son los que los hacen, y cualquiera que confía en ellos. Como pueden comprobar por la palabra de Dios, los ídolos no sirven para nada. Por eso, lo tienen que llevar a cuesta.
porque no se pueden mover por sí solos. No sirven para nada. Si se te cae, se te rompe. ¿Qué clase de Dios adoras tú? Todas las imágenes de vírgenes y de santos, todas las imágenes de Cristos, no son sino ídolos, con ojos que no ven, con manos que no sirven ni para hacer el bien ni para hacer el mal. Si tienes una auténtica necesidad, tú lo que necesitas es un auténtico Dios, al Dios verdadero. Necesitas acudir al único Dios que es real, no a dioses de madera hechos por los hombres. No importa cuántas velas le pongas a un ídolo de madera, jamás podrá ayudarte, porque es un tronco de árbol. Como enseña el profeta Isaías en el capítulo 44. Me encanta este pasaje de las Escrituras por su sencillez, por su claridad, porque la palabra de Dios es clara. Mire, Isaías capítulo 44, versículo del 14 en adelante. Dice: corta cedros y toma ciprés y encina que crecen entre los árboles del bosque, planta pino que se críe con la lluvia, y de él se sirve luego el hombre para quemar, y toma de ellos para calentarse. Enciende también el horno y cuece panes. Hace además un dios y lo adora. Fabrica un ídolo y se arrodilla delante de él. Parte del leño quema en el fuego. Con parte de él come carne. Prepara un asado, se sacia y dice, se calienta y dice, me he calentado, he visto el fuego. Y hace del sobrante un dios, un ídolo suyo. Se postra delante de él, lo adora y le ruega diciendo, líbrame porque mi Dios eres tú. Dice el profeta, no saben ni entienden, porque cerrados están sus ojos para no ver y su corazón para no entender. No discurre para consigo, no tiene sentido ni entendimiento para decir, parte de esto quemé en el fuego y sobre sus brasas cocí pan, asé carne y la comí. ¿Haré del resto de él una abominación? Escuchen bien la pregunta del profeta. ¿Me postraré delante de un tronco de árbol? Eso es lo que tú haces cuando te arrodillas ante una imagen. Arrodillarte ante un tronco de árbol. Que los hombres le dan figura, le dan forma, lo hacen hermosos, pero no sirven para nada. Son un muñeco de madera que no te oye, que no te puede ayudar en absoluto. ¿Comprenden la locura de la idolatría? ¿Por qué te dejas arrastrar por las tradiciones de los hombres que te engañan? ¿Por qué? Que lo hicieras cuando eras un niño, está bien, eras un niño, pero ya eres adulto, ya debes pensar por ti mismo. ¿O es que acaso no tienes entendimiento para darte cuenta de que te estás arrodillando delante de un tronco de árbol? ¿Sabes? Busca la verdad. La verdad está revelada en la palabra de Dios, en las Sagradas Escrituras. Para esto Dios nos la dejó, para que la leamos y la meditemos y la pongamos por obra. Esta es la voluntad de Dios. Muchos tienen Biblias en su casa, algunos más de una, pero jamás la leen. No la meditan. He visitado a algunos que tienen Biblias enormes, muy ilustradas, con ribetes de oro, con unas fotografías a todo color, pero no la leen, no la meditan, ni mucho menos la estudian. Por esa razón, son fácilmente engañados. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5, hermanos. Está escrito, es sencillo de entender. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Jesús lo dijo, nadie viene al Padre sino por mí. No acudas a la Virgen de Guadalupe, ni al Cristo de los Milagros de Colombia,
ni son ídolos de madera, mi hermano, que alguien hizo de un tronco de árbol. Pero no son Dios. El único Dios verdadero es real y vive para siempre. El mismo que se nos ha manifestado por medio de Jesucristo y nos enseña por su palabra sagrada. Por eso, volviendo a Romanos capítulo 1, versículo 8, primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo, con respecto de todos vosotros, dice Pablo. Se refiere no solo a los romanos y judíos que vivían en Roma y que él conocía, sino también, y que además menciona en el último capítulo de Romanos, sino también respecto de todos los miembros de la congregación, a los que también tenía la esperanza de llegar a conocer en ese viaje que él esperaba hacer a Roma. Debemos dar gracias a Dios mediante Jesucristo con respecto de todos aquellos que se interesan por el Evangelio y por la palabra de Dios, por los que conocemos y por los que no conocemos. Yo me siento sumamente agradecido de que Dios me haya permitido conocer a hermanos de diferentes países que tienen mi mismo sentir, que aman a Dios, que han hecho de Dios su Dios, que todo lo que hacen lo hacen mediante Cristo, que viven y disfrutan la sana doctrina. Por eso yo pido a Dios por sus vidas, a fin de que perseveren y ninguno de ellos se pierda. Pero también sé que tengo otros muchos hermanos a los que no conozco. Hermanos que en China están siendo perseguidos, que en la India y en otros lugares, en Corea del Norte, están siendo maltratados. Y oro por ellos, aunque no los conozca, porque son hermanos míos en la fe. A esto se le llama intercesión. Acudir a Dios y darle gracias o pedir por otros. Es algo que nos fortalece enormemente. Saber que cuando tenemos algún tipo de problema, sea el que sea, saber que hay hermanos que están orando por mí. Eso que le dan gracias a Dios por mi vida o que le piden por mis problemas. Eso es algo que delante de Dios me fortalece. Están intercediendo por mí. Gracias, hermanos, por todos los que oráis por mí. Quiero que sepan que yo también oro por vosotros. ¿Has orado por otros? ¿Otros han orado por ti? La intercesión es una bendición, pero también es una responsabilidad. ¿Saben? Actualmente, muchísimos cristianos están formando parte de distintos grupos de WhatsApp. Yo estoy en varios grupos de WhatsApp. A cada momento recibo mensajes de hermanos dando gracias a Dios porque el Señor respondió a alguna de sus oraciones, lo cual me anima enormemente. O pidiendo por alguna situación concreta en cuyo caso oro a Dios pidiendo que le conceda la petición si es conforme a su voluntad. Hacer eso, interceder por otros, es cumplir así la ley de Cristo que dijo por medio del apóstol Pablo en Gálatas 6:9, cuando dijo: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. La ley de Cristo nos obliga a llevar las cargas, a compartir las cargas, porque cuando las cargas se comparten, pesan menos. Cuando recibas un mensaje de WhatsApp, no simplemente lo leas. Ora, intercede por la petición que alguien hizo. Porque mañana podría ser tú el que estás pidiendo que te ayuden, que te respalden en oración por alguna necesidad. Y es importante. Yo estoy seguro de que te gustaría que si tú pones una solicitud de oración, que todos se pusieran a orar por esa petición. Intercedieran por ti delante de Dios Todopoderoso. A mí me encanta saber que cuando yo pongo alguna petición de oración, los hermanos están orando. Y cuando alguien pone una petición, yo oro. Y doy gracias a Dios por sus respuestas, pero también intercedo por aquellos que tienen necesidades.
Pablo estaba dando gracias a Dios respecto de los romanos, de los cristianos que había en Roma, los que conocía y los que no conocía. Nosotros debemos hacer lo mismo, hermano. Versículo 8 de Romanos capítulo 1. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga. En esta ocasión, el motivo de la gratitud del apóstol era la fe de los hermanos de Roma, que se estaba divulgando desde ellos a todo el mundo. No olvidemos que Roma era la capital del imperio, el centro político y comercial del mundo conocido. En Hechos 2:10 se dice que el día de Pentecostés había en Jerusalén un grupo de romanos allí residentes. Y según se cree, estos fueron los encargados de llevar la fe cristiana hasta la capital del imperio. Después de eso, la paz de Roma y las calzadas que construyeron los romanos facilitaron que desde Roma la fe se divulgara y se siguiera extendiendo por todo el mundo. En todo lugar, la fe de los romanos estaba siendo conocida. La existencia de una congregación de cristianos en la capital del imperio debió significar muchísimo para aquellos pequeños grupos de cristianos desparramados por todo el imperio de Roma. Aunque los cristianos romanos tuvieron que afrontar muchísimas situaciones peligrosas, no olvidemos que en el año 64 el emperador Nerón los culpó injustamente del incendio de Roma. Y después, bueno, de todos modos, esa era y sigue siendo la voluntad de Dios, que la fe se divulgue. Dios nos llamó para ser embajadores suyos, para que vayamos y compartamos la fe con todos aquellos con los que tengamos oportunidad. No todos sabrán preparar y exponer un sermón expositivo, porque no todos son llamados a ser predicadores, pero todos pueden compartir con los demás lo que Dios ha hecho en sus vidas. Como Cristo le dijera a aquel endemoniado, aquel que había sido endemoniado y al que él liberó, que quiso seguirle, pero como está escrito, mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntale cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Marcos capítulo 5, versículo 19. Nadie debiera esconder su fe, hermanos. Todos debiéramos divulgarla, como podamos, en la medida en que sepamos, en la medida en que podamos, divulguemos nuestra fe en Cristo. Porque si a nosotros nos ha transformado la vida, nos ha cambiado por completo, nos ha dado esperanzas, los demás también la necesitan. Nadie debiera avergonzarse del Evangelio, porque no hay nada vergonzoso en las Sagradas Escrituras. Debiéramos avergonzarnos de lo malo, pero no de lo bueno. Por último, dice ahí, primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Porque el deseo de Dios es que toda criatura tenga conocimiento de las buenas nuevas de salvación, por fe en Jesús. Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. En ese todo, todos caben y nadie sobra. Dios quiere que todos sean salvos. En ese todos caben y nadie sobran. Los seres humanos hacemos acepción de personas por múltiples motivos, todos injustos, pero Dios no. Dios no hace acepción de personas. Como está escrito desde Deuteronomio capítulo 10, versículo 17. Porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande y poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho.
El mismo apóstol Pablo lo reconoce un poco más adelante en Romanos 2:11, porque no hay acepción de personas para con Dios. Cristo encargó a sus discípulos más allegados diciendo: por tanto, id y predicad el evangelio a toda criatura, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Mateo capítulo 28, del 19 al 20. En Marcos 16:15 dice: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Esta fue la comisión que Cristo encargó a sus 11 apóstoles. Sabemos por el libro de los Hechos de los Apóstoles que además de esos 11, llamó después a Pablo y le dio el mismo encargo, pero esta vez enfatizando que su llamado era para los gentiles. Hechos 9, del 15 al 16. También encargó a sus discípulos diciendo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntale cuán grandes cosas Dios ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Marcos 5, 19. Hermanos, no todos somos apóstoles, pero como vemos, todos podemos compartir las cosas que Dios ha hecho con nosotros y cómo Dios ha tenido misericordia de nuestra vida. Por esta razón es muy importante que compartamos el evangelio, que la palabra de Dios siga corriendo y siendo glorificada, porque realmente la gente necesita la palabra de Dios. Todos necesitamos la palabra de Dios. La palabra de Dios es el pan que fortalece nuestra fe. Hasta aquí el estudio de hoy, hermanos. Ojalá que sea de bendición para vuestras vidas, que sirva para que vuestra fe se fundamente cada día más en las Sagradas Escrituras, para que cada día conozcáis mejor la voluntad de Dios y podáis vivirla, practicarla. Me gustaría hacer una oración para terminar, pidiéndole a Dios, intercediendo por todos. Permítanme. Padre del cielo, muchas gracias por tu palabra, por haber dejado una palabra clara, sencilla, que podemos meditar, Señor, que podemos aprender. Tu palabra no es solo para teólogos, para gente estudiosa, con títulos. Tu palabra es para todo el mundo. Y te lo agradecemos que hayas permitido que aún los que menos sabemos acabemos sabiendo más que los que más saben. Gracias. Señor, permite que esta palabra tuya que ha sido predicada sea comprendida por todos los que la han oído. Y llévate la gloria, la honra, la alabanza, porque solo tú la mereces, Señor. Permítenos poner por obra esta palabra, vivirla, compartirla. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Aún hay muchísimas personas que no conocen al Señor. Familiares nuestros, amigos, conocidos, que viven vidas mediocres, vidas frustradas. Algunos piensan que son felices y lo son por pequeños periodos de tiempo, pero después vuelven otra vez a enfrentarse al vacío, a la soledad, a la angustia de no saber qué será de sus vidas. Todos necesitan la palabra de Dios. Hermanos, compartan estos vídeos. Hagan que la palabra de Dios corra y sea glorificada. Quizás tú no estés suficientemente capacitado para predicar el evangelio, pero invita a que entren en nuestra web, que conozcan las Sagradas Escrituras, que lean la Biblia, que oigan la palabra de Dios. Ayudemos que la palabra de Dios siga siendo divulgada por todo el mundo. Mientras tanto, mis hermanos,
agradecemos a Dios de todo corazón que nos haya dejado esta palabra que podemos meditar. Un saludo para todos, de los pastores y de nuestras esposas. Os amamos en Cristo, hermanos. Aunque no podamos vernos y abrazarnos, os amamos. Os extrañamos enormemente y deseamos que se nos pueda volver a permitir reunirnos, alabar juntos al Señor. Pero mientras tanto permanezcan las normativas que impiden que nos reunamos, debemos ser obedientes, hermanos, porque no nos están persiguiendo por nuestra fe ni están impidiéndonos que prediquemos el Evangelio. Únicamente nos están dando recomendaciones para proteger la salud. Y debemos ser obedientes en eso. Soy consciente de que muchas iglesias ya han abierto sus puertas y se están reuniendo, pero también soy consciente de los rebrotes que están surgiendo en diferentes partes del país. Personas que están enfermando, algunos muy graves. Creo que debemos ser sabios, sensatos, y dar gracias a Dios por las redes sociales que nos permiten poder seguir alimentándonos de nuestra fe. Los pastores estamos a vuestra disposición. Aquellos hermanos que necesitan consejería pueden escribirnos o pueden solicitar una videoconferencia. Estamos a vuestro servicio. Seguimos estando al pie de cañón. No hemos renunciado ni a nuestro ministerio, ni a nuestra fe. Estamos cumpliendo rigurosamente la voluntad de Dios. Por favor, cuídense. Por vosotros y por vuestros familiares. Cuídense. Que Dios les bendiga, mis hermanos.